Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Antonio Enrique Sominami en la radio que piensa, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerden que hay un tweet que es @cambio de switch y hoy día le damos la bienvenida a Camila Rivera, que reemplaza a Nicole en la producción periodística y al productor técnico, y pueden llamar en algunos minutos más al 2977 1579, 2977 1580. Entonces, buenas noches a la patria progresista, a la no tan progresista. Ese es el estilo de un expresidente. Está riendo, lo hice para coquetearle al invitado. Tenemos esta noche dos invitados que llevan por nombre el mismo. Uno es profesor, intelectual, escritor, es cientista político. No sé si fundó la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, pero tuvo los inicios, sospecho. No, para nada, no la fundé. Ya estaba fundada cuando llegué. Ya, se llama Patricio Navia y lo escucharon. Buenas noches, Pato. Muy buenas noches. @Pato Navia. No, @Patricio Navia, se lo acabo de redescubrir. Oye, y el otro invitado que está por llegar y que viene aceleradamente y ansiosamente a participar de este programa es otro Patricio, que es escritor, es periodista, fundó un diario que se llama el diario The Clinic, que fue un diario de impacto y que hoy día se ha transformado en un diario de reflexión, además de impacto, y ha escrito múltiples novelas y está llegando hasta un minuto de estar acá en el estudio esta noche. Vamos a tener un diálogo de altísimo tonelaje. El martes pasado, Pato, terminé el programa diciendo que íbamos a hablar de alianzas, que yo encontraba que me parecía raro participar de un programa de la Fundación Progresa en la Radio Universidad de Chile y hablar de todo en todas partes sobre las alianzas y no en el programa de uno mismo, desnudamente hablar de la política de alianzas y, como la palabra está de moda, la política de los acuerdos. Léase los acuerdos en los living de asesores de bancos y exministros, léase los acuerdos en la política de alianza. Entonces, aquí viene llegando Pato. Pato Navia, el acuerdo, para provocar, yo tengo sobre la palabra acuerdo tengo dos conversaciones distintas. Uno, el acuerdo sobre la puntualidad, que no cumple Pato Fernández, gran escritor y periodista que acaba de llegar, le damos las buenas noches. Y lo primero, a tu juicio, voy a partir por el tema que en realidad lo encuentro más chico, pero bien decidor de la coyuntura, es el protocolo de acuerdo de la reforma tributaria. Voy a hacer una pregunta miserable y periodística en el sentido de lo miserable. ¿A favor o en contra? Pato Navia. A favor. Ya, eso está muy bien. Eso fue formado por un juez norteamericano que le enseñó no digas de más. Además de a favor, ¿por qué a favor? O sea, yo creo que la forma del acuerdo es muy mala, pero creo que es importante, necesario y esencial para la democracia que se lleguen a acuerdos. Creo que cómo se llegó al acuerdo es malo y además creo que este discurso de decir vamos a ocupar nuestras mayorías para imponer nuestra voluntad también fue un mal discurso, porque es como mostrar la pistola y no disparar. Cuando en democracia o la democracia funciona con acuerdos, si no logras construir acuerdos no estás haciendo buena política. Pato Fernández acaba de llegar jadeando. Eso, mostrar la pistola y no disparar. Se dice calentar la sopa también en otra. Oye, Pato, yo proponía dos conversaciones, de dos niveles en realidad, pero con una coquetería que es la política de los acuerdos. Sí. Decía, y lo repito, es que nosotros hemos dado entrevistas en todos los medios sobre nuestra política de diálogo. Y aquí en este programa, que es el programa de la Fundación Progresa, nunca hemos conversado a tajo abierto de esto y creo que es una buena oportunidad. Y un buen tema. Un buen tema. Ocupaba como puerta de entrada porque te escuché en tu radio, en tu programa, te escuché estando también tú a favor del protocolo de acuerdo, que es otro tema, el tema tributario. Pato Fernández, ¿a favor o en contra y por qué? Del acuerdo tributario. Es de las pocas veces en el último tiempo que voy a estar muy de acuerdo con Pato Navia. No sé si en el acuerdo de la reforma, donde puedo hablar hasta donde mis informaciones me indican, digamos. O sea, cuántas cosas oscuras hayan sucedido en el protocolo de acuerdo, cuántas transacas se hayan hecho en tal o cual salón, cosa bien discutible también, lo sabe cualquiera que
que se adentre en el tema de la política por alguno de sus rincones, que en los salones acontecen muchas cosas, digamos. De hecho, ahora se conmemoran, no me acuerdo cuántos años del final de la Primera Guerra Mundial, cuyo acuerdo se terminó en el vagón de un comandante parado en medio de una línea en el vagón, en el hall. De uno de los comandantes ganadores, no de los perdedores. De uno de los comandantes ganadores, donde llegaron los alemanes. La casa de Arenas, no la casa de Fontaine. Exacto. Bueno, etcétera. Pero en el asunto en el que sí, yo estoy no solo de acuerdo, sino que me pregunto reiteradas veces por qué alguien podría estar en desacuerdo, es con los acuerdos. Uno podría estar en desacuerdo con determinados acuerdos. O sea, con considerar, ponte tú, que en un determinado acuerdo una parte que no le correspondía impuso su voluntad en una proporción que no tiene que ver con la cantidad de gente que representa ni con la democracia, caso en el cual un acuerdo es una porquería, es algo así como una bajada de pantalones. O una cobardía, si es que ese que llega a ese acuerdo, digamos, ha vendido su parecer a cambio de anda tú a saber qué prebenda. Pero de qué es mejor los acuerdos que la imposición de la minoría, a mí me resulta muy sensato, porque como creo en la democracia, tengo la impresión de que es mejor que la imposición de mis propias convicciones, mis convicciones dialogadas con otros que las matizan, porque tienen otras convicciones y otras verdades que ven que yo no veo. Eso me parece a mí un principio bastante central de la democracia. Ahora, el método se vuelve problemático. Sí, pero ¿sabí dónde, para ponerle ahora el pelo a la sopa, donde yo veo el problema de esto, o la sospecha, más que lo otro, es que yo creo que aquí está funcionando la democracia, pero también lo que queda claro, y esto también lo podemos discutir, cuán buena es la irresponsabilidad inicial para algo respecto del cálculo completo, es que la reforma tributaria era bastante mala y el problema con que se va a ver la reforma educacional es el mismo. O sea, son dos megaproyectos que llegaron en un estado larvario. O sea, qué cosa me da gusto a mí es que esas cosas que llegan mal se reparen en el camino. Lo que aquí usted a lo mejor puede tener informaciones que yo no tengo en qué consiste el camino. Pero de que la reforma tributaria tenía cosas malas, yo no se lo escuché a la UDI, se lo escuché a gente de los más diversos sectores políticos del centro hacia la izquierda. Yo quisiera aprovechar de hacer un poco de genealogía de la reforma, porque creo que yo tengo un reparo a la forma y creo que se vuelve fondo, sí. Que es súper grave que en un living arbitrariamente, porque el día de mañana si tú valías que en el Congreso no es la institución donde se negocia de cara al país y en nombre del país, el día de mañana la reforma educativa se hace en el living de Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, claro. Y estoy seguro que el mismo Mercurio sería el primero en denunciar lo inaceptable del acuerdo. Y creo que eso es muy grave, pero es más grave de que simplemente decir un poco lo que decía Fernando Villegas en Tolerancia Cero, que es legítimo, pero lo decía, que como es la frase de Deng Xiaoping, lo que importa no es el color del gato, si el gato caza ratones. Tiene hasta las cachas de esa frase, la he escuchado tantas en boca de tanta gente. Es una pésima frase. Digo, porque entonces con eso justifican la dictadura. Exacto, lo que importa es que haya crecimiento económico, da lo mismo si lo hace Pinochet o sea, la democracia. Lo impresionante es el tenor con que se cita cada vez, como si fuera la primera. Se lo escuché el otro día a Andrés Saldívar, como si fuera la primera. Bueno, lo que además yo pienso en esto, para esto yo recuerdo las palabras de Mao, de Xiaoping, lo tratan por el apellido, de Xiaoping, y las vuelve a citar cuando llevamos mucho tiempo. Estamos con dos patos, Pato Fernández de Clinic, director y fundador del diario The Clinic, escritor de novelas y de filosofía. Su Twitter es @Pato Fernández, pero FDZ, porque es un ladilla que enredó su tweet, es Pato Fernández. Sí, Pato Des. Y @Patricio Navia, cientista político. Quien habla de enredar los apellidos, Marco Enríquez Ominami Gumucio. Salgo corriendo de esta discusión. Yo los acorto, él los alarga. Pero ustedes no fueron exiliados, martirizados como ese es yo. El dolor que nosotros desconocemos. Estamos en cambio de switch. Recuerden que en algunos minutos más vamos a poder abrir los teléfonos para que puedan insultar a los dos invitados y yo esconderme detrás del micrófono en el 2977-1579 o 2977-1580. Oye, yo proponía en todo este prólogo en que me salió mal, la genealogía de la reforma. Recordemos, 65% de los chilenos a favor, según las encuestas, según incluso las votaciones, de una reforma tributaria el 2013. Una reforma tributaria que se consensuó en el país, electoralmente digo, obtuvo una mayoría en torno a una cifra, 3 puntos del PIB. No se habló de dólares, sino de PIB, 3 puntos del PIB. ¿Va a ser menos? Yo creo que va a ser menos, pero no hay elementos sustantivos para demostrarlo, como tampoco hay para afirmarlo. Claro. Se dijo entonces el 2013, se esbozó el tema del FUT, y se dijo el corazón de la reforma es el FUT. Sale electa la primera vuelta la presidenta, la candidata,
Bachelet, ganan segunda vuelta y en marzo empieza entonces a describirse y a desarrollarse lo que se presenta tempranamente como segundo gran proyecto de ley. Primero el de los bonos en marzo y en abril de una reforma tributaria. Y se dice que es para la educación y para la salud y la jubilación y muchas cosas más. Estamos en el mes ya de julio y tenemos una reforma que fue corregida y yo creo que hay cosas para responder tu pregunta. Tampoco soy ningún experto, pero es el deber de estudiarla. Sí. Y si uno lee el protocolo hay cosas súper atendibles. A mí los conocedores lo que sí me han dicho con mucha alarma es que en la manera en que se redacte esta ley está el infierno. Está el juego severo. O sea, si se dejan abiertas algunas pillerías posibles, como las posibilidades de que tipos que tienen empresas mucho más grandes que las que aquí incluso se permite ciertas exenciones tributarias, podrían dividir su empresa y encontrar el resquicio para volver a saltarse pagar lo que corresponde. Pues yo diría que hay 3 cosas en el protocolo, al menos. Una es precisiones respecto a la facultad de servicio de impuesto interno, que son algunas valorables, otras equivocadas, que atentan directamente a 0.5 la meta. Recordemos que de los 3 puntos del PIB, 0.5 son sobre ilusión y evasión, con lo cual uno podría decir, si vincula a menor cantidad de herramientas, menos recaudación vas a tener, porque tienes menos capacidad de fiscalizar. 2, precisa el alcance de la eliminación del FUT para la pyme, bajo un mecanismo que complejiza aún más la carga tributaria, que ya es compleja, y que favorece a los que tienen más plata para contratar expertos fiscalistas, tributaristas y contadores. Por tanto, tampoco facilita las cosas. Y tercero, generalidades que son atendibles porque va a depender, como tú dices, de los detalles. Y yo creo que es el fondo de lo que se firmó, que uno podría perfectamente atender como que qué bueno que la centroizquierda no se pelee con la pyme, que era que finalmente la que estaba interpelando también la reforma, y en eso la derecha e Ignacio Bócar astutamente pispan de que la clase media va a pasar también a ser impactada por la reforma, porque existe un FUT en las pequeñas y hay cálculos que demuestran que la MIPYME y la mediana también tienen FUT. Y tienen un FUT nada despreciable, que va de 4 millones a 70 millones. O sea, hay un FUT también para los más pobres. No más pobres. Las pequeñas y medianas empresas. Pero después se instala otro debate. Y es que una presidenta que anunció un nuevo ciclo político, que propuso que los dirigentes estudiantiles fueran algunos blindados a la Cámara de Diputados, en nombre de que se requerían nuevas voces, elige desoír a lo que ella misma apoyó, que fue el nuevo ciclo político, y hace de espalda a los chilenos un acuerdo. La pregunta es, ¿ese detalle, que a mi juicio es de fondo, invalida lo bueno del acuerdo? ¿El que la forma esté equivocada? ¿O habría que soportar esto? Pato Navia. Yo creo que el problema no está en darle la espalda a la gente y hacer los acuerdos, porque como bien dice Andrés Saldívar, eso pasa, no pueden entrar todos a la cocina. Creo que el problema está en prometer que van a entrar todos a la cocina. Y creo que eso fue un acto de irresponsabilidad política de Michelle Bachelet en su momento, y va a ser un acto de irresponsabilidad política de los candidatos presidenciales en 2017. Sería un acto de responsabilidad política tuya prometer que todos van a entrar a la cocina a negociar los acuerdos. En política eso simplemente no pasa. Entonces creo que el problema está más en prometer cosas que tú sabías no podías cumplir, que en negociar algo en el contexto de toda negociación política, que es entran unos pocos a la cocina. Hay un segundo problema, y el segundo problema es cuál es esa cocina. Se supondría que esa cocina debió ser la cocina del gobierno y no la cocina de Juan Andrés Fontaine. O sea, incluso por una cuestión de formas, esa negociación se debió haber dado en un contexto que determina el gobierno, no en la casa de un reconocido, respetable y admirable director de empresas. Pero, ¿sabes, Pato? Hay una pregunta que yo me haría ya, que es cuando se hace... cuando recurrimos a la imagen de esto arreglándolo Arenas con Fontaine, y después voy a decir, yo estoy totalmente de acuerdo con la torpeza que puede significar el no incorporar a fuerzas que estaban invitadas, si acaso no consiguen reincorporarlas ahora, que van a tener que buscar la manera, porque políticamente sería una estupidez. O sea, en un momento en que se está generando una coalición muy amplia, o se está tratando de consolidar una coalición más amplia, restringirla. Pero a lo que voy es que el resto de la gente que votó, o sea, no sé, Carlos Monte, Lagos Weber, etcétera, ¿cómo habría que considerar su participación en esta conversación si acaso insistimos en la imagen de Arena y Fontaine en el living? No sé si me entiende, porque dicha así la imagen yo no puedo estar más en contra, digamos, me parece repugnante. O sea, si uno dijera el país se gobierna literalmente en un hall donde se decían las cosas, pero eso ofendería el voto de otros muchos senadores que no estaban en esa conversación.
Ergo, algo habría que poner sobre la mesa en eso. Y voy a volver a algo que decía Marco en la presentación de este tema. El año 2011, para las marchas, famosas marchas, sabemos más o menos lo que fue demandado. Y tenía un apoyo, además, aparte de los números exactos de lo que marchaban según todas las encuestas. El apoyo de esas demandas era muy alto. Yo creo que uno de los temas interesantes al día de hoy es en qué se va traduciendo a estas alturas ese apoyo y esa demanda popular de un minuto hace años atrás. ¿Por qué te lo digo? Tú dijiste que el 60, 70, no sé cuánto por ciento pedía esta reforma el año 2013. Me dijeron a mí el otro día que la reforma antes del acuerdo habían bajado su apoyo de manera ultra sustantiva. O sea que el apoyo a esta reforma se estaba yendo muy a pique porque había efectivamente... 20 puntos según la encuesta CADEM Plaza Pública. Ok, y lo que me dijo el otro día... ¿20? ¿Pato Navia? Creo, 20. sí. Y lo que me dijeron el otro día, gente ahí del Clínico Online, pero no tengo los datos exactos y no sé cuán preciso sea, es que después del acuerdo había subido el acuerdo, o sea, había subido la aprobación a la reforma hecha en el acuerdo de manera muy impresionante. O sea, antes del acuerdo... Así es. Es cierto, hay una valoración positiva del acuerdo. Entonces empieza ahí algo por conversar, te fijas que es como afinar, volver a afinar de qué estamos hablando cuando hablamos de la ciudadanía, de en qué se encarnan efectivamente esas demandas. Porque después del grito, digamos, sintomático de aquí queremos algunos cambios grandes en esto y en esto, no es tan claro en qué se traduce ese mismo apoyo en las realidades reales. Y ahí yo creo que se abre un punto. Pato Navia. Yo creo que es bastante claro. La gente quiere cambios, pero no quiere cambios impuestos, radicales. La gente lo que quiere es que hayan cambios, pero que los cambios sean medianamente negociados, que se construyan consensos. Queremos una revolución, pero que sea una revolución gradual y con garantías. Y eso te plantea desafíos para los gobiernos, pero también plantea desafíos para los actores políticos. O sea, y para el discurso con el que hablamos. Sí, por supuesto. Porque acuérdate tú que, no sé, Marcel Clot hablaba a nombre del pueblo, digamos. Él representaba al pueblo, ahora sacó un 1%. Entonces, los discursos tienen que ver también de qué diablo, a dónde diablo apuntan. O sea, cuán sinceros son. Yo aportaría un punto distinto, eso sí. Es una idea que le escuché a Pato Navia, que la encontré interesante, es... se invoca este acuerdo porque había una crisis de confianza respecto a la reforma tributaria. Sí. Se invoca esta necesidad de ir a concurrir a un living de un asesor de bancos y de Sebastián Piñera, sabiendo que no es correcto. Piñera está muy en contra de esto, que raro el papel que ha tomado. Sí, se metió es como en el más facho, es como el más momio del momento. Exactamente. Representó, está a la derecha de la UDI. Y la pregunta es, ¿por qué se invoca que hay una crisis, que entonces hay que tomar riesgos? Eso es lo que hace Alberto Arena, y dice, yo voy a entrar a la vieja política de los consensos, un poco cuando se juntaba Viera Gallo con Valerino, acuérdense cuando se juntaban los living de militares a hacer acuerdos como la reforma constitucional de 1989. Pero el argumento y el objetivo ¿cuál era? Darle paz a los agentes económicos. Y ahí yo, una idea que te la escuché a ti, Pato, la encontré interesante, es interesantísima, es los agentes económicos... Brillante, luminosa, pero los agentes económicos piden certeza jurídica, y la certeza jurídica exige instituciones. Y si tú le estás diciendo a la Pepsi, ven a invertir en Chile, y él te dice, bueno, y en caso de conflicto, ¿dónde resuelven los problemas? Tú le dices, en un living. ¿Ustedes dos creen que aquí lo que representaba Fontaine eran básicamente intereses económicos? No. De manera bastante expresa. Digo otra cosa, de que la institucionalidad es esencial para la certeza jurídica. Lo que hace distinto a Chile a otros países, y de lo cual no más vanagloriado, es que hasta el PC reconoce, de hoy una institución, por ejemplo, el Banco Central. Ni los comunistas en el Congreso han presentado un solo proyecto para discutir la autonomía del Banco Central, que es hija del consenso de Washington, por decir un ejemplo. Entonces la institucionalidad nuestra es la que justamente Alberto Arena echa a perder. En la lógica del Mercurio, este chavismo. Hacen acuerdo en un living. ¿Por qué no usar el Congreso? ¿Por qué no, déjame hacer una coquetería tonta, pero ¿por qué no en el living del Congreso? Porque no lo he hecho ahí mismo, esa misma reunión. Mucho mejor. Yo creo que el problema no es solamente la denuncia que se hace espalda a la gente, sino que justamente no se cumple el objetivo. Más aún creo que ahora entra a la Cámara de Diputados Alberto Arena en un escenario de, no sé cómo es la imagen, pero un ajedrez. Ya no te quedan piezas, porque ya no vas a poder decirle a la Cámara de Diputados, sean leales, voten rápidamente, porque lo que te va a decir 72 diputados te van a decir ningún problema, pero yo también tengo living y quisiera acordar contigo los términos de mi voto. O sea,
no hay que hablar de bananero porque hay países bananeros súper interesantes y sofisticados, es peyorativo, pero es precarizar la institución. Oye, última vuelta sobre el tema del acuerdo. ¿Alguien tiene algo adicional, complementario, para pasar al otro tema de los acuerdos? Yo creo que esto de predicar que no vas a hacer acuerdos te lleva a hacer acuerdos de forma bastante indigna. O sea, creo que en la política hay que partir aceptando que para construir mayorías hay que negociar, hay que entregar cosas y también hay que hacer algunas demandas, pero tienes que entrar en un proceso de negociación. Partir desde la pureza de decir yo jamás voy a comprometer ninguna de mis ideas para sumar más votos, suena bonito, pero en política no funciona así. En política necesitas, si quieres ganar una elección, sumar votos de gente que no necesariamente está de acuerdo con todas las cosas que tú crees. Y eso fue mucho más para ti que respecto al acuerdo. Lo leí, lo escuché. En un acto de audacia, yo quiero hablar a nombre de la DC. Muy bien. Señor Fernández, pero no hay un elemento donde la DC tiene un punto, cuando te dicen yo aprobé 3 puntos del PIB, pedí confianza en el Bachelet, pero jamás hablé de esta reforma y tengo todo el derecho de transformarme en oposición el día lunes y el día martes en el Palacio, en gobierno, y el día miércoles en oposición de nuevo. ¿No hay un punto? Ya estoy de abogado del diablo. Hay un punto. Yo no veo mayores problemas. También le estás haciendo la pata a la DC. Sí. Que no, era que nadie auspicio de la Universidad de aquí, Cervantes. Que no hay ninguno que disconforme. Que era auspicio de la Universidad de Cervantes. Todo quien quiera auspiciar es bienvenido. No, sí, Nicanor Parra siempre contaba esa historia de un candidato a rector de la Universidad de Chile que le había conocido, no me acuerdo el nombre ahora, que mientras estaba decidiendo quién iba a ser los distintos candidatos, él decía, yo, elíjanme a mí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. No se preocupen, yo estoy con todos ustedes. Yo creo que es lo que se ha constituido acá, y esto lo digo para el bien, para satisfacción del funcionamiento de la democracia chilena. Ante la ausencia de una derecha con voz se constituyó una conversación al interior de esta mayoría. Y lo que en algún momento parecía, o algunos podrían haber querido pensar que era chutear para adelante nomás, no era chutear para adelante nomás. Existe aquí la democracia cristiana. Yo no defiendo lo mismo que Ignacio Walker, me dan ganas de discutirle muchas de las cosas que dice, pero tengo la sensación, como mirando desde otro lugar o tratando de subirse, que ha sido bueno lo que ha hecho Ignacio Walker. O sea, generó una discusión, ha detonado discusiones en torno a temas que se van a solucionar de manera muy distinta como las imaginamos. La reforma educacional, de la cual soy muy partidario, marché 40 veces el año 2011 por la calle, me está interesando más lo que va a tener que hacer ahora que la tirada a todo chancho, avalada y a la sombra de más o menos 3 frases que le servían de quitasol. O sea, yo mismo me he dado cuenta en este tiempo de discusión que hay un montón de cosas que no estaban siendo consideradas. Y supongo que un mundo político serio que quiere llevar a cabo no una cosa para ganar votos, ni para anotarse, digamos, una estrella en los triunfos inmediatos, sino que generar un cambio importante para Chile, va a procurar que la reforma educacional sea bien hecha y no va a ser como la imaginamos el día 1. Lo estoy dando por descontado. Y yo me imagino que en esta pasada le va a costar a Izaguirre, porque no sé cómo él mismo, a cargo de esto, va a dar la vuelta de carnero que va a terminar sucediendo en esa reforma. O sea, yo creo que ponte tú han entrado la preocupación por la educación pública versus la otra antes de meterse con la otra. La realidad, la extraña realidad popular del afecto al copago, ponte tú, que es un misterioso fenómeno por analizar. O sea, lo conocíamos el 2011 cuando tú estabas marchando, era cosa de mirar las encuestas. Pero no importa, si lo que se marchó el 2011 se sigue sosteniendo, y quien no quiera entender lo que se pedía el 2011 está condenado a crear en los potreros de la política chilena. El 2011 se dijo algo que no se ha desmentido para nada y que no se va a desmentir. Aquí hay una injusticia profunda y la educación tiene que cambiar. Y no solo la educación, tiene que cambiar los niveles de injerencia de todos nosotros en la política y en la sociedad chilena. Está mal repartida y los acuerdos de la transición ya no nos gustan. Los acuerdos de la concertación ya no dan. ¿Significa eso que no a los acuerdos? No, hay que fijar otro acuerdo por unos cuanto tiempo. Este es mi lado pedante francés. ¿Es el genitivo el problema de la concertación? No es es que esté Fontaine con Alberto Arenas sentado, el living, o es el acuerdo. Según usted, lo estamos tratando de pelar ese chancho, pero según usted es el living, ¿no? ¿O es el acuerdo?
El living. Para mí es el living en primer orden, contradicción primaria, el living y también el acuerdo. Pero el aspecto del acuerdo, que hay aspectos positivos. Yo creo que es el living y los que están sentados en el living, porque parte de lo que aquí pasó, claro, es que no se suponía que tenían que estar en el living los representantes, y no estoy hablando de la calle, ¿eh? Para mí esto de que los movimientos sociales tienen que estar representados es bastante complicado, porque como sabemos quiénes son los representantes legítimos de los movimientos sociales, pero hubiera sido suficiente que hubieran estado representados en este diálogo, en este acuerdo, aquellos que fueron democráticamente electos para representar los distintos intereses, y esos no estaban. Y me parece, además de todos los problemas del binominal, tiene que ver con la actuación bien deslavada, por llamarle de una manera fina, de la Cámara de Diputados, eso, porque resulta que todos esos mundos que quedaron fuera de esto están en la Cámara, no están en el Senado. Sí. Y ahí también hay un lío, digamos. Sí, yo creo que la Cámara estando de acuerdo de que aquí debieron estar, pero efectivamente no estaban dando vuelta por la sala los personajes que queremos en la foto. Porque la Cámara actuó, a mi juicio, de una forma bastante irresponsable. La obligación de la Cámara, no solo el derecho de la Cámara, sino que la obligación de la Cámara es discutir los proyectos de ley. Y esta Cámara no quiso discutir los proyectos de ley. Hubiera tomado un par de semanas más, ok, pero le hubiera dado mucha más legitimidad al proyecto que llega al Senado. Y esas semanas que se ganaron en la Cámara se van a perder ahora, porque ahora que vuelve el proyecto a la Cámara, los diputados que se sienten humillados y pasados a llevar, en buena medida porque ellos se dejaron pasar a llevar, van a tratar de establecer su autoridad y van a tratar de decir, este proyecto tiene que pasar por nosotros y nosotros vamos a meterle algunos elementos que nos interesan en el acuerdo final. Pato, los dos Patos, soy gran admirador. Recuerdo de Pato Fernández, intelectual, escritor y fundador y director del diario The Clinic, y Pato Navia, que es escritor intelectual, cientista político y profesor en Estados Unidos, en Chile. Internacionalista. No, yo tengo una pregunta, quedan 2 minutos, Pato Navia. ¿Cierto? La siguiente jugada, ¿cómo viene? Alberto Arenas se sienta en la Cámara de Diputados, acepta que lo escupan, como ya lo están haciendo algunos, por internet y en vivo, según hemos leído, se come todos los desagres de los diputados que le dicen, nos pediste lealtad, invocaste a Allende, la deslealtad al PS histórico, votamos por ti y terminaste negociando a espaldas del pueblo y de nosotros. Ahora te toca, y ahora nos vamos a demorar todo lo que queramos, como ha dicho Aldo Cornejo. ¿Qué viene ahora en términos políticos? ¿Cómo se juega cómo se saca esta reforma adelante? Yo creo que se lo van a cobrar a Arenas no en la reforma tributaria. La reforma tributaria va a pasar más o menos rápido porque tiene una fecha que necesita pasar. Se la van a cobrar en las próximas reformas. Cualquier acuerdo que venga al Senado lo va a revisar en detalle la Cámara de Diputados. Y de hecho el acuerdo de la reforma educacional que está pasando primero por la Cámara de Diputados va a ser súper difícil de sacar porque la Cámara va a decir, ya no jodiste en la reforma tributaria, así que ahora me tienes que hacer concesiones en la reforma educacional. Ley de presupuesto, ley de educación, el primer obstáculo. La ley de presupuesto ya estamos a puertas. Sí, ahora en la ley de presupuesto no va a haber mucho espacio. En la ley de presupuesto todo el mundo pide que se gaste un poco más de plata. Y creo que lo que va a terminar pasando en la ley de presupuesto es que se van a gastar buena parte de la plata que supuestamente debió ir a educación, se va a gastar en otras cosas y va a haber todavía menos plata para educación. O sea, no va a haber 8.000 millones de dólares porque probablemente la reforma no los va a recaudar y la plata que sí se recauda se va a tener que distribuir en varias otras cosas y el pozo que queda para la reforma educacional va a ser cada vez más chico. Volvemos en 120 segundos después de nuestros auspiciadores, ISAPRES, AFP, en fin, todos nuestros farmacias, todos nuestros grandes amigos que hacen posible este programa, en 65 segundos junto a Pato Fernández y a Pato Navia en Cambio de Switch. Besos, abrazos. Hola, les saluda Gonzalo Ramos del Grupo Merquén y los quiero invitar a un concierto este 17 de julio en la Sala Estudio Máster para el programa Zócalo Nacional. El valor de la entrada es de 2.000 pesos estudiante, 3.000 pesos general y puedes hacer tu reserva en el correo cantomerquen@gmail.com. La cita entonces es para el jueves 17 de julio a las 20:30 horas. Este concierto cuenta con el gentil auspicio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y saldrá bajo el alero del Zócalo Nacional. Además contaremos con el apoyo de nuestros amigos de cervezas artesanales Silmuc. Ya lo sabes, Merquén en vivo, te esperamos.
Baila con la música afroamericana de lunes a viernes desde las 12:05 hasta las 13 horas en Estación Aeropuerto. Para viajar a todo el mundo. 102.5 frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Tú tienes que escuchar Estación Aeropuerto para que pueda vacilar con Estación Aeropuerto. Todo el mundo guaracha. Estación Aeropuerto. Y nadie puede parar. Con Estación Aeropuerto. Buenas noches, habla Marco Antonio Enríquez Ominami en el programa Cambio de Switch en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM y tiene un link de la web que es un enredo que es radio.uchile.cl y nos pueden llamar cuando quieran para agredir a los panelistas. Oye, un segundo tema, recuerdo que estamos con Pato Navia, que es profesor, escritor, cientista político, estratega y profesor de 2 universidades al menos, que yo sepa, la NYU y Diego Portales. Y Pato Fernández, que es director del diario The Clinic, escritor. Think tank también. ¿Ah? Soy un think tank. Sí, te leí, oportunista de mierda. ¿De qué think tank? ¿De qué? Se llama Espacio Público. Con Eduardo Engel. Con Engel, con Eduardo. A revista. Sí. Bienvenido. ¿Nueva mayoría o concertación? ¿Quién? ¿Espacio público? No hay de todo, está hasta Velasco. Imagínate la amplitud, se llama incomprensible mayoría. Oye, no, estamos con 2 grandes invitados, son bromas para los que no nos conocen, son bromas agresivas pero fraternas, en el fondo. Oye, un segundo tema que yo les quería plantear a estos 2 expertos en la realidad política nacional, es que se ha instalado con mucha fuerza por las encuestas, por un conjunto de razones, por las reformas, el debate sobre las alianzas. Si las mayorías que se conocen hoy día son suficientes y si es hora ya de discutir nuevas alianzas. Nosotros del Partido Progresista hemos cambiado también, en el buen sentido, junto a Chile, que va cambiando, y hemos decidido, a partir de nuestras convicciones, abrir conversaciones con todos los sectores. Hacernos una autocrítica respecto a nuestra política de diálogo del 2013 con el Partido Humanista. Junto al Partido Humanista en eso hemos sido muy fraternos a ambas partes, de reconocer que faltó más diálogo, que nosotros los progresistas nos sentimos también muy orgullosos del resultado, pero también responsables de que hayan habido 9 candidaturas. En fin, esta idea de que alguna vez con Pato Fernández la discutimos en su diario, del famoso, otra palabra demonizada, la política de los acuerdos, de las alianzas políticas. Y dentro de esto lo que ha ocurrido, además de conversar con el Partido Radical, con RD, incluso ir a exponer a la Fundación de Izquierda Autónoma, de ir a conversar, y mucho también conversamos con el presidente del PS, que era antiguo adversario, de los más adversarios, y decidimos abrir una conversación transparentemente sobre las causas, reforma tributaria, asamblea constituyente, etcétera. Y a su vez surgió, producto de la prensa, del interés, si esto comprendía un acuerdo electoral, a lo cual respondimos que no, que esto era simplemente una conversación republicana de diálogo, pero no nos cerrábamos a si alguien quería anticipar la discusión, a que primero partiéramos por una mayoría por la asamblea constituyente, y si se trataba de elecciones, entrábamos directamente, también dispuestos a conversar de primarias para todos los cargos, ojalá con una gran fuerza centroizquierda. Pero antes de que Pato Navia y Pato Fernández respondan esta lata que acabo de poner, vamos a escuchar a Manuel Cartagena de Peñalolén, que quiere saludarnos a los 3. Te escuchamos con ansiedad y amor. Sí, buen día. Buen día. Buenas noches. Mire, mi pregunta es si un acuerdo o una tradición. Es la misma pregunta, así lo veo yo. Es la misma pregunta que... Un acuerdo, una tradición. Claro. Sí. O sea, su pregunta, sin ser muy agudo, esconde una afirmación. Sí. Es una tradición, según usted. Sí. Según usted es una tradición. Sí, esa es la pregunta. Sí, para mí lo es. Pero yo creo que... Pato Navia. O sea, yo creo que el acuerdo está un poco disfrazado por el hecho de que la ADC, o al menos algunos senadores de la ADC, no iban a votar por la reforma tributaria tal como estaba. Por lo tanto, la única forma de pasar la reforma tributaria era realizando algunas concesiones. Y no me parece que eso constituya una traición. O sea, si no vas a pasar una reforma tributaria porque no tienes los votos, porque hay al menos 4 votos de senadores DC que no van a votar por la reforma tal como está ahora, no estás traicionando nada al negociar. Tienes que negociar, de lo contrario te quedas sin nada, te quedas sin pan ni pedazo.
Sí, o la pregunta que yo le haría a usted Gracias, mismo, o Manuel, la pregunta que yo le haría, si acaso retoma. está usted todavía... No fue está. el micrófono? Manuel significa hijo de Dios. Ah, se fue don Manuel, hijo Sí. de Dios. Dale, tú querías repetir, estás No, escuchando, no, Manuel. porque la única pregunta que a mí me viene con eso, y tiene que ver, supongo, aquí con los vicios periodísticos que uno adquirió en el tiempo, es ¿cuál sería la tradición? Porque yo la quisiera saber, digamos, o sea, si yo la pregunta me la hago sin tanta carga, sin querer decir tan claramente que es tradición. Podría serlo si acaso alguien me cuenta un entretelón que desconozco, o sea, que aquí hay una negociación, por ejemplo, con un grupo de empresarios que no representan a nadie salvo a sí mismos y los intereses enteramente particulares, caso en el cual yo creo que si unos no sé cuántos se bajan, deciden apoyar qué sé yo, qué corrección de la reforma a cambio de que los apoyen en sus propias próximas campañas electorales, sería una asquerosa traición. Lo otro lo desconozco, y lo digo así como con máxima honestidad y transparencia. O sea, ¿dónde estaría? Me interesaría saber, quizás se lo tendría que preguntar a alguien que esté bien metido en esto, quizás eres tú, Marco, ¿dónde estarían los elementos en los que uno tendría que sospechar seriamente del contenido? Yo creo que sí hay dos elementos. Uno que voy a responder de mala fe y una de buena fe. ¿Cuál prefieres? Dale, partamos por los de mala fe, que siempre son mejores. No, un poquito de mala fe, pero en realidad una convicción. No, si tú vas a negociar el corazón de tu reforma, sí, que a mi juicio no es solo el monto, podría ser... por ejemplo, ese es un dato que tampoco nadie lo contesta bien con claridad. ¿El monto bajó? El monto se arriesga a bajar por dos razones. Ya estás en un momento de contracción económica y las proyecciones son a la baja y no al alza de crecimiento. Okay. En una entrevista del mismo ministro de Hacienda, su premisa para recaudar esto era 4%. Es cierto, él tiene un punto, él dice esto es en el mediano plazo, no es ahora que necesitas 4, pero no hay ninguna evidencia que vaya a cumplir el 4 del 2014. Por tanto, en sus 4 años de gobierno para recaudar en régimen, ya hay un año, un 25% de su apuesta, no se cumple su premisa de 4. Y si es un promedio de 4, él tendría que estar diciendo, ¿no?, que vamos a crecer a 5 en algún minuto. Y no hay ninguna proyección que indique eso en el corto plazo. Lo segundo es que de los 3 puntos del PIB... Y en ese caso, si es que Chile hubiera crecido a 5, con la propuesta inicial estaríamos sacando mucho más de 8.200 millones. Exactamente. Nosotros, si te interesa el caso nuestro, proponíamos 3. Nuestra reforma tributaria suponía un piso de 3. Bajo 3 no se cumplían nuestras metas. Pero lo segundo es que él dice, acuérdense que la configuración de los 3 puntos del PIB, Pato, es que 0.5 vendrían de el combate a la elusión y la evasión, que es un poco el argumento de la derecha histórica, que no hay que subir tributos, no hay que aumentar ni hay que crear nuevos tributos, sino que lo tercero, ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, simplemente pero aquí transaron en cambio a que sí había que llegar al 3% del PIB y a que era necesaria una reforma tributaria, lo pusieron en el... Pero el 0.5 ¿no? de eso, 0.5 de eso depende de la facultad del Servicio de Impuesto Interno y de la simplificación de la carga tributaria. Y el protocolo lo que hace es complejizar la carga porque crea 3 libros contables, el FUT antiguo, el FUTito y el sistema de renta atribuida. Pero además, y aquí viene lo último, le quitan atribución al Servicio de Impuesto Interno, algunas, y esta es la parte más complicada del comentario, algunas súper pertinentes que le hayan quitado. Hay cosas que corrigieron correctamente. Pensando en Foucault, querían crear un estado policial, había un tema de exceso de atribución al Servicio de Impuesto Interno, tal como también le quitaron al Servicio de Impuestos Internos introducciones clave. Entonces es muy complejo el acuerdo. ¿El impuesto que iba a tener la venta de los inmuebles también se desapareció? Armaron una moratoria hacia atrás hasta el 2004 y corrigieron efectivamente buena parte de lo que había. Y corrigieron los tramos, etcétera. Y esta es la discusión de nuevo, pero tenemos a Antonio La Reina, y lo vamos a escuchar en un segundo. El acuerdo, además del problema de forma, tiene un tercer, y aquí viene el comentario un poco de convicción, que no es muy pragmático, es que si vas a revisar el acuerdo, porque no aprovechaste de meterle es un voto militante, cobre. El cobre que sí. Porque ahí sí tenías una recaudación que permite, visto la cierta estabilidad del precio del cobre, que no ha bajado a $3. O sea, hay elementos razonables para suponer que a pesar del costo de la energía y el aumento del costo de la mano de obra, tú podrías recaudar vía cobre y además es ético a través de un royalty, no solamente un impuesto específico. Escuchamos a Antonio y después volvemos con Pato Navia y Pato Fernández. Antonio de La Reina, te escuchamos con humedad. Bueno, muchas gracias. Ojalá haya un secador por ahí. Es una broma, Pato está mirando con cara de asco. Vaya, no, está tirando este asqueroso. Aquí te escuchamos. Ustedes están alargando mi pregunta. Discúlpeme.
No, mira, muchas gracias por existir el programa. Yo escucho muchos programas de la Chile, pero ayer escuché en un programa que alguien había dicho una vez, hay asuntos de Estado que hay que mantener fuera del conocimiento de la opinión pública. Entonces uno de los panelistas preguntó, ¿quién dijo eso? ¿Maquiavelo? ¿Nerón, por decir algo? No, lo dijo Andrés Saldívar. Se supone que es una república, o sea, es algo público, el gobierno del Estado, del país. ¿Alguien me puede aclarar este punto, por favor? Gracias. Aquí tenemos un intelectual y otro intelectual, que se llama Pato Ambo. Pato Navia sabe. Yo creo que idealmente la democracia debiera ser deliberativa y todas esas cosas, pero hay ciertas cosas que son un poquitito impresentables. El general Perón, que tampoco era un gran demócrata, decía que para hacer política era como construir casas, que se requerían ladrillos, cemento, fierro y también mucha mierda. Y en los procesos políticos se requieren esas cosas. Ahora, obviamente hay que minimizar esa cantidad de cosas y creo que aquí se llegó demasiado rápido a una negociación a espaldas de la gente. Se podría haber hecho buena parte de esta negociación en la Cámara de Diputados, en los debates públicos, ante la televisión, y hay ciertos detalles que se van a tener que cerrar en conversaciones mucho más chicas, pero meterlo todo a la cocina me pareció un poco excesivo. Yo entiendo el punto de Saldívar, es más, estoy de acuerdo con el punto de Saldívar, pero me da la impresión de que hay que tratar de minimizar esas cosas que se hacen en la cocina. Piensa de nuevo que la política es como las actividades que haces en tu casa. Hay algunas cosas que se hacen en el baño y solo se pueden hacer en el baño, pero no tienes para qué hacerlo absolutamente todo en el baño. Me da la impresión de que esta negociación sí hizo demasiadas cosas en el baño. Como que se puso a cocinar en el baño. Y una serie de otras cosas que tampoco se hacen. Yo creo que la pretensión de transparencia es una de las más altas aspiraciones de la democracia. El Reichstag en Alemania, el Parlamento alemán, hizo un techo de vidrio por el que uno puede pasearse y ver abajo, en una transparencia, la gente mientras hace turismo por ahí, cómo debaten los parlamentarios. Pero habría que preguntarle a un político de verdad, por ejemplo, como tú, Marco, ¿cuántas cosas no acontecen en diálogos particulares? Yo te lo pregunto así como entrevistador, digamos. O sea, porque yo quisiera creer que todo se hace, de todo lo que sucede en una república, como dice el amigo que hacía la pregunta, Antonio, como dice Antonio, está a la vista de todos nosotros. Pero me dan más ganas de preguntarle a alguien que trabaja en eso, cuál no pequeño porcentaje de cosas acontecen sin que nosotros los veamos, y de lo cual uno lo que podrá ver son las conclusiones que el día de mañana apoyarán una votación, son los parlamentos a los que los parlamentarios a los que respeta más o respeta menos por la credibilidad y la confianza que le den respecto precisamente, entre otras cosas, de esas conversaciones en las que no los ve, etcétera. O sea, creo que se abre, creo que hay un territorio, suena horrible la frase del chico Saldívar, yo quisiera contestar que nada en una república debiera hacerse de espalda a la gente, pero se me convierte más bien en una pregunta a ti. Sí. Compañero Marco Enríquez. No, yo he teorizado mucho y he pegado unas latas horrorosas y creo mucho en eso. Pero además es un tema que a mí me apasiona y espero que logre convencer a muchos chilenos. Creo que tenemos una democracia que carece de 3 grandes herramientas que hacen que esta discusión se vuelva un poco improductiva, porque una discusión sin fin, no existe el fin, es infinita. ¿Qué es lo que es la transparencia activa, la transparencia pasiva y hasta dónde se puede conversar? Pero hay 3 datos. Tienes una democracia, no federal, un sistema político no federal, o sea, tienes concentración del poder. Tú dirás que importa muchísimo. Está hiperconcentrado el poder. 2, no tienes, esto es un tema que Pato maneja mejor que yo, respecto a los balances. No tienes la figura de un primer ministro, por lo tanto tienes un parlamento que en rigor tiene muy poco alcance, muy pocas atribuciones y muy poca legitimidad, y que se le pide preparación técnica cuando en realidad la asimetría entre el ejecutivo y el legislativo es tan brutal que aunque le metas millones de dólares a la Cámara de Diputados no lo vas a resolver, porque los tiempos los maneja la monarca, el presidente en este caso. Y tercero, no tienes ninguna herramienta de democracia directa, ninguna, que tienen buena parte de los países suramericanos. Son plebiscito, referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, en fin, referéndum, tienes ninguna de las 3. Entonces, cuando estás en una conducción política hiperconcentrada en la figura del presidente, y esa candidata, ahí me junto con Pato Navia en un punto, hace campaña diciendo estamos frente a un nuevo ciclo político, seré la presidenta de todo y nunca más las cosas se dan de espalda a la gente, y a los 30 días de que se publica una encuesta adversa, haces exactamente lo contrario de lo que quisiste encarnar, hay un problema.
Yo creo que el orden de las reformas fue equivocado, no las reformas. Yo habría partido por la reforma constitucional que le devuelve al presidente un plebiscito, por ejemplo. Y habría puesto al país en una dinámica plebiscitaria el 2015, sobre 5 preguntas. La Asamblea Constituyente, la energía nuclear, estoy inventando, pero bueno, 5 preguntas. Y eso me parece que responde mucho mejor y es el verdadero debate con Andrés Saldívar. Andrés Saldívar cree, al decir esto, una democracia meramente representativa y no una democracia participativa y directa. ¿Profesor Navia? De acuerdo, pero yo también creo que la democracia representativa funciona mejor que la democracia participativa y directa, por un punto que me gustaría tus comentarios, pero la democracia participativa no es igualitaria. Cuando participamos no somos todos iguales. Cuando votamos potencialmente podemos serlo porque tu voto vale lo mismo que el mío. Pero esto de participar, o sea, Juan Andrés Fontaine participa mucho más y tiene mucho más capacidad de influencia en su participación de la que tiene mi abuelita. Y me parece que eso, aquellos que defienden la democracia participativa no se hacen cargo del punto de la igualdad. No todos tenemos igualdad de participar. Los enfermos terminales de cáncer no tienen la misma capacidad de participar que los estudiantes que pueden tirar piedras o salir a marchar. Pero este debate está porque se devaluó de tal manera el voto que una democracia electoral que ya pide pruebas de amor en abril, en mayo, en junio. Cuando la democracia meramente electoral, hay una frase que voy a citar que no es mía, la democracia electiva no es efectiva, eso es lo que está pasando en Chile. Se devaluó de tal manera el voto que, lo que es una frase de un amigo mío, que gobernar es decepcionar y le está buscando a Bachelet el elemento de la decepción, que es, sorpresa, Arena se juntó en un living y acordó. Se vuelve un grave delito porque la democracia electoral se devaluó. En otras democracias estos acuerdos por supuesto que existen, pero multiplicados por 1000, pero con una participación democrática, aunque sea pasiva, garantizada, en que yo sé que soy convocado mucho más seguidamente. El caso mexicano tiene elecciones federales cada un año, hay un gobernador que va, hay un plebiscito federal que permite que el Poder Central esté confrontado a la atención de su aprobación o rechazo. Oye, Chile no es así. ¿Cuánto le gustará a la gente participar mucho de las democracias? Es una pregunta que me hago sinceramente porque ponte tú, yo tuve como la siguiente experiencia también, la Pepa Errázuri, que llegó a alcaldesa de Providencia, entre otras cosas, aparte principalísimamente por oponerse a la B, pero entre otras cosas hablando de participación, etcétera, etcétera. Y después de eso, no sé si fue por eso o correspondió, se empezaron a organizar muchas cosas en el barrio en Pedro Valdivia, donde yo vivo. Y yo partí yendo a las 2 primeras reuniones del barrio, porque podía y porque qué sé yo. Pero cuando esas reuniones se van sucediendo con cierta intensidad, uno va dejando de ir. Además de que es poco igualitario. Necesitas tener mucho más plata para poder participar todo el Tú tiempo. tienes razón, pero yo lo que quiero, lo que tú decías, te encuentro toda la razón, estoy totalmente de acuerdo, pero me pregunto cuánto efectivamente la gente quiere participar con intensidad y cuánto no lo prefiere derivar para dedicarse a sus vidas particulares, digamos así. Pero la pregunta te lleva, perdona, pero te lleva por un camino que a mi juicio no es muy próspero. No, para nada. Claro. Estoy hablando con voz alta, una frivolidad, si tú quieres, porque debiera promover el sistema político la máxima participación de en todas las decisiones. Pero como en la discusión sobre los derechos de segunda generación, los derechos civiles, no todo el mundo se quiere casar, no todo el mundo es homosexual, no todo el mundo quiere casarse, no todo el mundo tiene ganas de hacer, incluso hay homosexuales que no quieren casarse. Pero hay que generar. Pero ese derecho uno pelea porque exista. Estoy totalmente de acuerdo, no quiero discutirlo para nada, y nada me puede interesar más en la construcción de una democracia que aumentar al máximo en todas las medidas nuestras posibilidades, el que todos puedan participar cuando lo desean y quieren. Pero dicho eso, razones por todas las reformas que queremos hacer en lo sucesivo, etcétera, para que eso se consiga, no dejo de preguntarme, digamos, mirando el techo, cuánto de verdad a la gente le gusta participar y cuánto no es un deseo bien pensante que incluso a la hora de los cubos, quienes más lo repetimos, estamos dispuestos a ejercerlo, pero ese es otro tema. Pato Navia. Sí, pero yo creo que las instancias de participación debiesen existir. Es como las tiendas en el mall. No voy a las tiendas en el mall, no compro mi ropa en el mall, pero creo que está bien que existan y de hecho me encantaría que existan, y si llegan a cerrar algunos malls me voy a preocupar. O sea, el hecho de que yo no ejerza esa participación cotidianamente no significa que no quiero que exista. Completamente de acuerdo, sin nada que discutir al respecto. El otro tema que no les interesó nada, pero que me pareció un gran debate en su minuto, les pareció irrelevante, constato, es la discusión sobre la nueva mayoría es una mayoría suficiente, tiene que hablar con otros
las terceras fuerzas que nos constituimos ya en 2 veces, el 2009, 3 veces, 2009, 2012, 2013, tenemos oportunidad de existir solamente cuando hay luces electorales. ¿O es tarea cuando eres muy corto? Yo creo que está completamente, si no la entiendo, está completamente en el motor de la nueva mayoría, que grupos como los que tú estás diciendo, entre otros el PRO, sean parte de ella. O sea, yo creo que el proyecto, la nueva mayoría no está completa, no está constituida enteramente, sino están en su interior otros grupos, que llamarle en su interior puede resultarle molesto al que está en el grupo como el tuyo, pero porque desde algo como el PRO uno podría decir que esta nueva mayoría no se constituye sin nosotros. O sea, no quiero poner un centro necesariamente, pero el sentido común indica, en mi parecer, de que los dibujos externos a esos por grupos como el PRO, si tú quieres incluso Boric por otro lado, los humanistas, se entienden con mucha dificultad fuera de esta pretensión que se llama la nueva mayoría, que yo no la termino para nada de ver cuajada. Yo creo que partió, el germen de un ciclo político que no está enteramente amojonado. O sea, yo no la vi constituida la nueva mayoría en el momento de la elección. Y aquí a lo mejor nos podemos llevar sorpresas, porque eso que se llama nueva mayoría podría terminar desechando a algunos para incorporar a otros, no lo sabemos, pero no está enteramente dibujada. Habló Pato Fernández, para que no haya confusión alguna. Habló Pato Fernández, intelectual y escritor. Pato Navia. De acuerdo, ahora yo creo que también pasa por lo que hacen los grupos de izquierda. Siempre es más lindo decir yo soy puro y no voy a comprometer ninguno de mis principios y seguiré siendo súper puro. Boric está jugando y vamos a hacer 4 y no vamos a ganar nunca una elección. Yo creo que hay ciertos momentos, o sea, siempre hay una transacción, y la transacción es que tienes que comprometer ciertos elementos de la pureza para sumar más gente, y es una decisión que tienen que tomar los grupos de izquierda, que pasa mucho más que los grupos de derecha. Los grupos de derecha entienden eso mucho más. Apoyaron a Piñera los más pinochetistas, sabiendo que Piñera no era muy pinochetista, porque creían que Piñera era sustancialmente mejor que siguiera la Concertación en el poder, y eso me parece perfectamente razonable, pero hay ciertos grupos de izquierda que... Eso vale para la izquierda, que apoyó a pinochetista, ¿para qué? O sea, no sé si este monopolio de la derecha, ese pragmatismo. También la izquierda apoyó a Frei Ruiz Tagle, que tampoco era muy antipinochetista. Pero creo en su minuto, digo... Pero las opciones ahí eran opciones súper claras. O sea, si tú hubieras tenido el voto dirimente en diciembre de 2013... supongo que habrías apoyado a Michelle Bachelet. Te diste el lujo de votar nulo, votar por la Asamblea Constituyente, porque sabías que Bachelet iba a ganar. Así es. Yo estoy completamente así. Así es, exactamente. Oye, yo le quería poner otro tema que me parecía interesante, ahora lo tiramos de repente arriba de la mesa al comienzo. Piñera. Qué curiosa la actuación de Piñera, ¿o no? Cómo se está moviendo puede ser explicable, ¿eh? Yo creo que está comprando acciones para que apostó a que la reforma tributaria iba a enfriar la economía, y él pasar por caja el 2017 diciendo yo sí dije que la reforma tributaria era mala, como él no la hizo, y decir aquí viene la sensatez, la serenidad y la fuerza que yo tuve para crear 1 millón de empleos, y eso requiere... Eso se lo escuché ayer a Manuel José Sandón en CNN, más o menos lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Dio la misma explicación de Piñera? ¿De por qué Piñera había hecho esto? Sí, que le está apostando a Pero fíjate que yo no sé cuánto rente, arriesgando aquí pecar de ingenuo y de bobalicón, yo no sé cuánto renten esos cálculos electorales muy pequeños ante eventos que son sustantivos. O sea, mañana, yo creo que Piñera efectivamente sus posibilidades están en que económicamente esto vaya mal, pero si es que económicamente esto va mal, no sé si le va a rentar además decir es que yo me opuse a la reforma tributaria, porque son movimientos grandes, son cuestiones que es muy raro. Además que su propio sector la abrazó. Es muy raro el lugar en el que queda. Última llamada, pero va una frase de Aldo, para escuchar a Aldo de Puente Alto, pero una frase y después nos despedimos de estos 2 genios. Aldo. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Marco, te felicito porque te he escuchado una vez más y has sido categórico, preciso, sin enredos, sin confusiones, directo. Muchas gracias. Se agradece, Aldo. Lo que acaba de ocurrir es la vergüenza en grado superlativo de la política. Michelle Bachelet pidiéndole
primarias a los partidos, pidiéndole a la gente que votara, que le entregara un parlamento para poder salir adelante con la votación. Y a la primera de cambio, en la casa del asesor político, económico, del máximo ultraderechista Piñera. Linda la cuestión. Para eso pidieron los votos. Gracias, Aldo, te agradecemos. Y la otra, he estado escuchando al señor Navia y al señor de Decline, por Dios que me han decepcionado. Aldo, te damos un abrazo y agradecemos y te agradecemos la participación. Beso y que sea una linda noche. Oye, ahí le ha pasado lo mismo que a mi mamá, fíjate. Pato Navia y Pato Fernández, además de darle las gracias infinitas por su generosidad, su tiempo y su inteligencia, últimas palabras. Pato Navia. Que la política es así, los políticos exitosos no le construyen monumentos, no son los Che Guevara del mundo, pero probablemente avanzan mucho más los países con reformas graduales y reformas pragmáticas. Son menos heroicas, pero al final contribuyen positivamente mucho más a la vida de las personas. Gracias, Pato Fernández. Yo también tengo un diagnóstico optimista del momento que se vive. Creo que es un momento de construcción de nuevos acuerdos, construcción de otro proyecto. O sea, se está diseñando, eso no sucede de un minuto para el otro, no se hace con varita mágica, no consiste en la imposición de algunos y la obediencia de otros. Y en ese proceso de construcción donde veo cada vez, o sea, donde tú mismo participas se empiezan a formar tenores en el diálogo que son distintos a los que estábamos acostumbrados. Hoy día ya no es la concertación como la conocimos versus unos que se desprenden. Los desprendimientos se han incorporado y están tan confundidos en un diálogo que yo creo que si lo hacemos esto bien va a ser muy productivo. Todos los temas son civilizadores, son civilizatorios, son virtuosos. Es una frase que te escuché en 99. Todos los debates la hacen bien a Chile. Y yo creo que el país va muy bien. O sea, yo lo creo desde el año 99 y desde antes hasta acá. Creo que si uno toma el periodo de tiempo, viaja por América Latina, conoce otra experiencia, tendría que ser muy hipócrita para pensar que Chile tiene una historia reciente desastrosa. Lo iba a defender de la llamada de Aldo y ahora estoy por insultarlos, por autocomplacientes. Pero no, quiero decirle que al revés de lo que se ha dicho... Pero requiere fuerzas y énfasis en las peleas y la defensa de posturas para que esta cuerda no quede lacia. O sea, esta cuerda se tiene que estirar. Esto no es un conformismo, esto es no es llamar a todos a estar de acuerdo con Andrés Saldívar, no para nada, digamos, yo no lo estoy, pero en esa tensión es la que puede producir virtud, hacer sonar el instrumento. Yo, a diferencia de lo que se ha dicho, no me decepciona nada, les doy las gracias a los dos por su amabilidad, por su tiempo, ¿verdad? Gran debate y gran conversación, y nos vemos el próximo martes. No, yo no voy a estar el próximo martes, va a haber un programa sorpresa y de gran reemplazo el próximo martes en Fundación Progresa, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Besos y abrazos y mil gracias a los dos Patricios por aceptar esta conversación. Chao. Chao. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sominami